Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del Rey de la Muerte Karnak. Continuando con la historia, el prota le mencionaba a su compañero que si tenían mala suerte entonces ese lugar podría convertirse en sus tumbas. Karnak le mencionaba a su caballero Varos que esa barrera se mezclaba con el potencial divino y con el poder de la nigromancia y nunca antes había visto una barrera como esa. Además, no había nada que pudiera hacer en contra de eso, por lo cual tendría que utilizar el maná del caos y el poder de la nigromancia. Sorprendido, Varos le preguntaba al prota si acaso no sabía nada de ese hechizo, preguntándole así que cómo podía un sacerdote de esa ciudad lograr algo que ni siquiera el prota podía lograr y ni siquiera reconocía el hechizo. El sacerdote corrupto le mencionaba a los chicos que no había ningún lugar por el cual pudieran escapar. Y mientras todo lo que se encontraba en la habitación comenzaba a tomar forma, mencionaban que ahí venía algo. El sacerdote principal que se encontraba en el equipo del prota mencionaba que si acaso eso es... Y mientras el grupo del prota estaba completamente rodeado, el sacerdote mencionaba que se trataban de títeres de nigromancia, golems caóticos. Las bestias se habían cargado rápidamente en dirección al prota y a sus compañeros, mientras que el sacerdote de inmediato había conjurado una barrera. Pero pese a los intentos de este de poder protegerse y poder proteger a sus compañeros, observamos cómo los golems con sus golpes se encontraban debilitando cada vez más la barrera. Este inmediatamente le mencionaba a sus compañeros que no iba a poder aguantar por más tiempo, mientras que el mago le pedía que por favor aguantara un poco más ya que estaba a punto de tener algo listo. Rápidamente el mago terminó realizando un hechizo, flamas violentas que queman todo. Pero antes de que pudiera lanzar su hechizo, vemos como la barrera del sacerdote había sido completamente destruida, mandando a los chicos a volar hacia atrás y dejándolos prácticamente fuera de combate. Mientras los golems levantaban a los chicos que se encontraban inconscientes del suelo, el sacerdote corrupto mencionaba que habían capturado tanto al sacerdote como a un mago de alto rango, por lo cual deberían de encerrarlo en el sótano junto a los otros sacrificios. La guerrera no se iba a quedar quieta y rápidamente comenzaba a atacar a los golems constantemente, pero en ese instante ella se dio cuenta de algo, que sus ataques no le estaban haciendo absolutamente nada. Continuaba mencionando que los dos restantes eran completamente inútiles, pero la chica les serviría de algo, mostrándonos así como ahora también habían capturado a esta. Tanto el prota como Varos se encontraban observándose fijamente ya que se encontraban siendo considerados desperdicios. Vemos como la caballero roja se encontraba siendo apretada con mucha fuerza mientras que el sacerdote corrupto mencionaba que el alma de la chica era bastante deseable. Justo en ese momento, Varos terminó actuando cortando así el brazo del golem inmediatamente de un solo tajo, y en el proceso advirtiéndole a la chica de que le había dicho que tenía que tener mucho cuidado. Aún así, el ataque de Varos no se detenía ahí, pues este último rápidamente decidió cargar hacia donde estaba el golem para proporcionarle una poderosa estocada en el pecho. El golem había sido completamente destruido y la caballera roja que se encontraba detrás del prota algo sorprendida le preguntaba cómo había hecho eso sin utilizar el aura. En ese momento, Varos comenzaba a explicarle a la chica que los puntos débiles de los golems caóticos son los lugares donde el maná no fluye, aunque el único problema es que el flujo de maná siempre está cambiando, lo que hace que sea difícil identificar ese punto débil. Pero por supuesto, Varos se mencionaba a sí mismo que tenía mucha experiencia lidiando con ese tipo de situaciones por lo cual lo podía hacer fácilmente. En ese momento, Varos se encontraba repeliendo a los golems mientras le mencionaba a su compañera que lo sentía por ella pero ahora estaba sola, ya que si él se quedaba sin resistencia también estaría acabado. Pensando que si acaso no debería de intervenir el prota en ese momento. Viendo a Varos, este último se encontraba pensando que eso era bastante malo, ya que la nigromancia tampoco estaba funcionando en esa situación, ya que incluso si trataba de imbuir esa neblina con su propio poder de nigromancia todavía no podía controlarlo. Y si las cosas continuaban a ese ritmo entonces iban a perder y necesitaba otra solución de inmediato. Vemos al prota que se encontraba intentando repeler a los golems mientras se mencionaba que nunca pensó que hubiesen hechizos de nigromancia que este no conocía. Aún así debe de haber algo más involucrado en todo eso y solamente tenía una idea sobre lo que podría ser, por lo cual era momento de probar su propia teoría. De regreso con Varos, este último se encontraba peleando con los golems repeliéndolos a todos y cada uno mientras se encontraba menospreciándolos y el prota por otro lado estaba haciendo exactamente lo mismo pero sin tratarlos mal. El sacerdote corrupto terminó dándole un fuerte golpe a la pared mencionando que cómo ese bastardo estaba destruyendo sus golems caóticos tan fácilmente. Continuó mencionando que no debió de haber subestimado a esos dos para empezar. Preguntaba si acaso debería de haber absorbido los pergaminos de nigromancia sellados en el pedido de Jatoba también. Y luego de ver cómo los golems se encontraban siendo derrotados uno a uno, mencionaba que los golems no eran suficiente, por lo cual tendría que probar algo más. El sacerdote corrupto al final terminó invocando a lo que parecía ser un espíritu, mientras que a la distancia observamos como el prota y su compañero se encontraban en una barrera gritándole a la caballera que se acercara hacia donde estaban ellos. Esta última no podía creer lo que estaba sucediendo y preguntaba cómo lo había hecho tan rápido. Mientras observaban a la chica escapar del espectro, tanto el prota como su caballero se encontraban pensando que ella era mucho más lenta de lo que ellos esperaban. Y aunque ésta intentara defenderse con todas sus fuerzas, observamos cómo sus ataques eran completamente inútiles e inservibles en contra de este espectro.
Pero algo más terminó ocurriendo, pues la Caballero Rojo se daba cuenta de que algo estaba mal. Después de haber realizado ese ataque, se daba cuenta que sus manos ya no le servían, mientras que observamos cómo sus manos comenzaban a tomar un color oscuro. Y esto a simple vista le causaba un enorme dolor a la caballera, que se encontraba retorciéndose en el suelo. Y justo en el momento en el que la chica se encontraba incapaz de poder continuar con la pelea, el sacerdote corrupto procedía a mencionar que también había atrapado a la usuaria de aura. Y con eso era más que suficiente, mientras que se nos muestra cómo la chica había quedado inconsciente. En ese momento el sacerdote corrupto terminaba llamando la atención del prota llamándolo nigromante novato. Pero en ese momento algo terminó llamando la atención del sacerdote corrupto, mientras que el prota se encontraba sonriendo mencionando que suponía que tenía razón. El sacerdote inmediatamente preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. La barrera se estaba derrumbando, qué era lo que estaba pasando. Furioso, mientras observaba al prota, le preguntaba a este último qué era lo que había hecho. Varros le mencionaba al hombre que no había hecho mucho, solamente acababa de colocar su propia barrera por encima de la de este, y continuó mencionándole que se encontraba actuando tan alto y tan poderoso cuando solamente era un simple novato. El sacerdote corrupto se encontraba burlándose del prota, ya que lo había llamado entre comillas novato, como si la cosa fuera exactamente así, y rápidamente comenzó a utilizar un hechizo de nigromancia llamando hacia los muertos del inframundo. Observando la situación, Varros le preguntaba al prota que por qué podía convocarlos, ¿acaso había caído la barrera? A lo que el prota le mencionaba que no podía hacer mucho en contra de ese tipo de nigromancia básica, por lo cual necesitaban manejarlo por ellos mismos, ordenándole a su caballero que se preparara para pelear de inmediato. Varros le mencionó al prota que todos parecían muertos vivientes de alto rango, preguntándole si acaso llamaba eso nigromancia básica. Mientras repelían a los no muertos, Varros mencionaba que al parecer tenía más poder de nigromancia de lo que pensaban, y si seguían luchando de esa manera estarían así para siempre. Karnak le mencionaba que cuanto más pelearan peor se ponía la situación para ellos, por lo cual tenían que hacer un descanso cuando tengan la oportunidad. Rápidamente terminó utilizando un hechizo que tiene por nombre Espada Oscura, atravesando y acabando con una gran cantidad de no muertos en el proceso. Observando la situación, el sacerdote mencionaba que no estaba nada mal, pero es completamente inútil en contra de su poder abrumador. Inmediatamente terminó realizando un hechizo de invocación llamando a un demonio que tiene por nombre Gehenna. Este último, que se había levantado majestuoso e imponente, le pedía a su contratista que indicara su deseo. El sacerdote corrupto, al escuchar eso, le pedía que acabara con esos hombres que se encontraban al frente y tenía que traer a la mujer completamente intacta. En ese momento, el demonio se encontraba preguntándole que a quién se suponía que debía de acabar exactamente, mostrándonos así como al parecer el prota había realizado una especie de hechizo para volverse invisible ante este demonio. En ese momento, el prota le mencionó al sacerdote corrupto que nunca antes había visto a un nigromante caer por una ilusión tan fácilmente, a lo que este último le preguntaba al prota que desde cuándo. Karnak le mencionaba que desde que la barrera se rompió realmente era un completo novato, no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Y mientras comenzaban a esfumarse en el aire, el prota le mencionaba a este que se verían después. El sacerdote corrupto, completamente furioso por todo eso, se preguntaba si acaso todo lo que había sucedido era una completa ilusión y que esos bastardos se la terminarían pagando tarde o temprano. En las afueras, sentados en el bosque, el prota se encontraba mencionando que era un completo idiota, pues eso era lo que obtenía por centrarse únicamente en ese tipo de hechizos. Era una ilusión tan fácil que no valía para nada. Varros, mientras limpiaba su espada, mencionaba que eso les había dado el suficiente tiempo para escapar. Además, sería demasiado peligroso volver a la mansión de los Platts ahora mismo. El prota le mencionaba que por supuesto, ya que los Ranfel buscarían allí primero después de todo. La Caballero Roja, mientras se encontraba malherida, se encontraba mencionando que si acaso el prota les había mentido durante todo ese tiempo. Actuando de manera muy tranquila, el prota le mencionaba a la chica que entonces estaba despierta, preguntándole a esta última cómo se sentía. Furiosa, la Caballero Rojo le mencionaba al prota que no tenía que fingir que se preocupaba por ella, llamándolos sucios nigromantes, preguntando también dónde se encontraban. Varros le mencionaba a la chica que se encontraban escondiéndose en las afueras de la ciudad para evitar las barreras y necesitaban tiempo para que ella pudiera recuperarse. Esta le preguntaba al prota que a qué se refería con curar, ¿acaso no la iba a eliminar? Varros le mencionaba a la chica que por supuesto estaban tratando de ser buenas personas, solamente borrarían algunos de sus recuerdos. La chica le mencionaba al prota que estaba bien, ya que no podía sentir sus manos y no podía vivir una vida normal, y mucho menos podía ser un espadachín. Por lo que, decidida y determinada, le mencionaba al prota que únicamente tenía que acabar con su vida en ese instante. Varros, observando a la chica un poco deprimido, se encontraba rápidamente preguntándole al prota que por qué no intentaban utilizar el hechizo de curación de un sacerdote experto. A lo que el prota le respondía que no podían utilizar magia sagrada, ya que eso sería ir en contra del orden natural, preguntándole si acaso no lo recordaba. Varros le preguntó al prota entonces que si ese era el caso, ¿acaso no había algo más que pudieran hacer utilizando la nigromancia? A lo que el prota inmediatamente le mencionaba que posiblemente exista una forma. La chica sorprendida le preguntaba al prota si acaso podía utilizar su nigromancia para devolverle sus brazos, a lo que el prota le mencionaba que podría ser capaz, pero realmente no lo recomendaba, pues para poder aceptar la nigromancia tendría que convertirse en su sirvienta, y el prota le preguntaba a esta última si acaso estaba dispuesta a ser sirvienta de un nigromante malvado.
Al escuchar eso, la chica se encontraba sorprendida y se mencionaba que entonces un sirviente de un nigromante. Esta procede a pensar que un nigromante puede controlar almas humanas utilizándolos como esclavos a través de un contrato de esclavitud. Y por supuesto hay muchas historias de aventureros que fueron capturados y sufrieron crueles torturas hasta que encontraron su fin. La chica se mencionaba que era completamente terrible solamente pensar en ello, por lo cual no podía aceptar eso. Pero si no hacía algo al respecto, entonces simplemente podría olvidarse de volver a utilizar sus manos y mucho más de volver a empuñar una espada. Mientras observaban fijamente, el prota le mencionaba a su compañero que si acaso lo había dicho a propósito. Varus le mencionaba al prota que si acaso había sido tan obvio, y aunque ella no tenía elección, sabía cómo se sentía en ese momento, esperaba no haber pedido demasiado después de todo. El prota terminó acercándose a la chica y llamándola por su nombre le mencionaba que aún estaba tratando de mantenerse alejado del uso de la nigromancia. Y viendo el estado actual de la chica, realmente no podía darle una sugerencia de lo que debería de hacer. Pero si ella se convierte en su sirviente puede recuperar sus brazos perdidos, así que haría lo que ésta dijera. La chica inmediatamente le preguntaba al prota entonces qué pasaría si ella llega a convertirse en su sirviente. Varus le mencionaba que una vez sellado el contrato podría ver la estructura de su alma y con esa información podría restaurar su cuerpo. Después de eso, aunque tenga libre albedrío, se impondrán algunas restricciones y si ésta llega a traicionarlo entonces se enfrentaría a la muerte. La chica al escuchar eso comenzó a pensar que podía sonar un poco peligroso al principio, pero ¿no era muy diferente a un voto de lealtad al cual se someten los caballeros? Varus le mencionó a la chica en ese momento que era perder su libertad o perder su futuro como espadachín, la decisión era completamente suya. Inmediatamente la chica terminó tomando su decisión, llamando la atención del prota le pedía a este último que por favor la aceptara como su sirviente. Un rato después, Varus se encontraba mencionándole a la chica que esa era la última vez que se lo preguntaba. ¿Estaba completamente segura de eso? La chica le mencionaba al prota que por supuesto, ya que eso era mucho mejor que no volver a coger una espada. Varus le mencionaba que de acuerdo, entonces era momento de comenzar. El prota, autoproclamándose como el señor de la oscuridad, se lo pedía a la caballero que se convirtiera en su sirviente, a lo que esta última inmediatamente respondía de manera afirmativa. Entonces, en ese momento el prota le ordenaba que abriera su mente y aceptara ese contrato de servidumbre de inmediato. Si lo hacía, entonces podría recuperar lo que había perdido. Vemos cómo unas marcas comenzaban a introducirse en el cuerpo de la señorita causándole algo de dolor, mientras que observamos cómo la oscuridad que se encontraba cubriendo ambos brazos de la chica comenzaba a salir de sus manos lentamente. La caballero se encontraba observando sus manos fijamente, observando cómo la oscuridad que anteriormente se encontraba envolviendo sus manos ahora mismo se encontraba desapareciendo. El prota, observando a la chica, llamándola por su nombre, le mencionaba que con eso ahora era su sirviente. Esta última, emocionada por haber podido recuperar sus brazos, le mencionaba al prota que sí, llamándolo amo en el proceso. Varus mencionaba que era bastante bien por la caballera, pero ahora ¿qué deberían de hacer con los secuestrados, tanto el mago como el sacerdote? El prota mencionaba que el poder de la nigromancia utilizada por Straff era mucho más fuerte de lo que él pensaba, así que sería mejor utilizar nigromancia a gran escala en lugar de maná del caos. Varus le mencionaba al prota que si eso llegaba a suceder entonces la ciudad sería completamente destruida. El prota mencionaba que tenían dos opciones, la primera era prepararse adecuadamente para rescatar tanto al mago como al sacerdote, o la segunda era que se dieran por vencidos y escaparan del sitio. Varus le mencionaba al prota que cualquiera de las dos opciones los convertiría en malos, a lo que estos comenzaban a mencionar que al parecer ser buenos era bastante difícil, mientras que la caballero se encontraba preguntándole si acaso salvar a sus amigos no era la opción más obvia, preguntándole a los chicos por qué no tomaban la opción correcta. Varus le preguntaba a la chica que aunque tuvieran que utilizar un método tan violento como el que se había mencionado antes, esta respondía que aunque no sea la mejor opción no podían dejar abandonado a sus amigos de esa manera, tenían que salvar a sus amigos a pesar del peligro potencial y estaba completamente segura de que eso era lo correcto. Varus mencionaba que si la intención era bastante buena entonces hasta los métodos más malvados estaban completamente justificados. El prota emocionado mencionaba que bueno, suponía que entonces no quedaba más remedio que utilizar la nigromancia, mientras que su caballero mencionaba que Cerati había dicho que estaría completamente justificado después de todo. La chica, sabiendo que había creado un enorme problema, le mencionaba a los chicos que eso no era lo que ella quería decirles desde un principio. Cambiando de escena, observamos a los caballeros de Ranfell que se encontraban por toda la ciudad intentando localizar al prota y a sus compañeros. Incluso a los comerciantes que habían llegado a la ciudad se los encontraban llevándoselos con la orden de que capturaran a todos los forasteros que se encontraran en la ciudad. Uno de estos caballeros, mientras se encontraba tomando y mencionando que estaba cansado, preguntaba por qué estaban haciendo ese tipo de cosas a esa hora de la noche. Un hombre que se encontraba observándolo se había acercado a este y le preguntaba qué era lo que estaba haciendo. Tenía que moverse de inmediato, a lo que el hombre que se encontraba con la botella en la mano le preguntaba que si acaso se encontraba dándole órdenes. El chico que había llegado, mientras una energía extraña se materializaba en su espada, mencionaba que no lo podía creer, preguntándole si acaso creía que estaba haciendo eso porque quería. Rápidamente terminó atacando a su compañero, que al parecer no estaba del todo despistado ya que pudo esquivar ese primer ataque fácilmente. En ese momento, colocándose en guardia, le preguntaba a su compañero qué era lo que estaba haciendo. ¿Acaso quería pelear?
Pero el otro hombre que al parecer estaba siendo controlado le mencionaba a este que no sabía lo que estaba haciendo, era un completo malentendido ya que su espada se encontraba moviéndose sola. Pero antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, su compañero, el que tenía la botella en la mano, rápidamente terminó proporcionándole un poderoso ataque que terminó alcanzando eficientemente al chico. Sus compañeros que estaban observándolos rápidamente le gritaban que tenían que dejar de pelear y ponerse a trabajar de inmediato, pero el hombre que tenía la botella en la mano mencionaba que él era el que había comenzado primero, mostrándonos así como al parecer se había transformado. Los otros miembros del equipo rápidamente comenzaron a gritar que se trataba de un monstruo y que tenían que matarlo de inmediato. El hombre de la botella, que no sabía lo que estaba pasando, le ordenaba a sus compañeros que esperaran. ¿A qué se referían con monstruo? ¿De qué estaban hablando? Pero antes de que este pudiera hacer cualquier otra cosa, rápidamente fue acabado por sus compañeros. Desde la cima de un edificio, mientras se encontraban en el interior de una barrera, el prota mencionaba que esa ciudad estaba tan corrupta que todo el mundo estaba entrando en pánico cuando surgía cualquier problema, permitiéndole al prota poder utilizar su nigromancia tan bien y tan fácilmente. La caballero inmediatamente le preguntaba al prota que por qué estaba haciendo semejante escena, a lo que el chico le mencionaba que estaba haciendo un ejército de no muertos. Sorprendida, esta le preguntaba al prota que si acaso lo estaba haciendo allí mismo, mientras que el prota le mencionaba que esa era la mejor opción para enfrentar a Straff. Por supuesto, hay suficiente energía de la muerte para poder utilizarlo en toda la ciudad. Sin embargo, no hay suficientes cuerpos para poder controlar, por lo que al no tener más elección, si no habían suficientes, entonces solamente tenía que crear más. Barros le mencionaba al prota que aún así le parecía un poco malvado para salvar a sus amigos, a lo que el prota le mencionaba al chico que no había tenido más elección. La caballero, observándolos preocupada, se mencionaba que si acaso estaba bien, ya que aunque si no hubiese dicho eso probablemente habrían dejado atrás a los otros dos. Y observando la escena abajo mencionaba que también no parecía tan malvado como decían los rumores. Y esto era porque solamente tenía como objetivo a los miembros de Ranfeld, y estaba dejando en paz a la gente común del pueblo. Vemos cómo los hombres intentaban matarse uno detrás de otro e incluso terminaban mutilándole las extremidades a sus compañeros, mostrándonos así como ya la mayoría de ellos habían quedado completamente fuera de combate. Ya saben a qué me refiero con esto. Después de tal carnicería, ninguno de ellos había salido con vida. Barros se encontraba mencionándole al prota que al parecer las cosas estaban funcionando, mientras que el prota mencionaba que eso debería de ser más que suficiente para igualar las cosas. En eso, el prota, utilizando su nigromancia, le ordenaba a todos los cadáveres que tenían que surgir de inmediato, mostrándonos así como ahora todos habían comenzado a colocarse de pie rápidamente. Al observar esto, la caballero se mencionaba que tenía que olvidar ese pensamiento, ya que eso le parecía bastante cruel y malvado. Vemos entonces el gran ejército de muertos vivientes que el prota había creado con todos los miembros del ejército de Ranfeld, y el prota, que se encontraba maravillado con esto, les ordenaba rápidamente que tenían que avanzar hacia adelante. Por otro lado, la chica se encontraba pensando que si acaso convertirse en sirviente de alguien como el prota, ¿acaso había hecho una buena elección? Cambiando de escena, cuando el ejército del prota terminó llegando a la mansión de los Ranfeld, observamos a unas criaturas voladoras que se encontraban acechando desde lo alto de los árboles. Estas ahora se encontraban peleando con los no muertos que se habían adentrado en el territorio de la mansión de los Ranfeld. Observando a la distancia, el prota mencionaba que aunque todo iba según lo planeado, el poder de la nigromancia de Straff era mucho más fuerte de lo que pensaba, preguntando si acaso había conseguido convocar a un dragón de la muerte y a 7 trompeteros. El prota se encontraba pensando que debería de ser el único capaz de poder utilizar ese hechizo, y desde que el pasado cambió, quizás la gente se las arregló para poder obtener alguno de sus objetivos. Inmediatamente el prota le ordenaba a sus compañeros que tenían que retirarse o serían descubiertos, a lo que la caballera le preguntaba al prota que a qué se refería con eso. El prota le respondía a la chica que el hechizo de los zombies solamente era una ilusión, a lo que esta última, sorprendida, le preguntaba al prota que si acaso todos ellos eran una ilusión. Karnak le respondía que la mayoría lo son, preguntándole que si acaso de verdad creía que sería capaz de hacer las tropas tan grandes en tan poco tiempo, aunque por supuesto no era como si no lo pudiera hacer. Emocionada, la chica mencionaba que ahora lo había hecho bastante bien, había acertado y ahora ¿por qué no se daban prisa? Incluso se preguntaba si acaso podría ser mejor de lo que ella esperaba. Cambiando de escena, observamos a Straff, que al parecer se encontraba a punto de realizar una especie de hechizo o algo similar. El hombre, con sus ojos cerrados, se encontraba mencionando que esos meros zombies no son más que simples plagas a pesar de sus números. Y al parecer, este se encontraba compartiendo los sentidos con sus invocaciones, preguntándose en dónde estaban el prota y sus compañeros. Pero en eso una voz terminó sacándolo de sus pensamientos, preguntando que si acaso ese lugar no era demasiado grande, añadiendo que si acaso había un sótano debajo de una finca como esa. Sorprendido y sabiendo de quién se trataba, Straff terminó volteando mencionando que esa voz era... Y en eso terminó observando al prota, que le mencionaba que se lo había dicho, se verían pronto, preguntándole si acaso no lo consideraba. Straff lo único que pudo hacer fue preguntarle al prota cómo habían podido llegar hasta donde estaba él. El prota, sonriendo, le mencionaba al sacerdote corrupto que al parecer había sido bastante cansado para este. Luchar en contra de todos esos zombies debió de haberle pasado factura, mientras que la caballero mencionaba que allí estaban sus compañeros, el sacerdote y el mago. Observando en dónde se encontraban sus compañeros, el prota preguntaba si acaso es un altar para sacrificarlos al demonio, pero aún no habían sido sacrificados.
Straff, observando al prota, le mencionaba a este que entonces todo era culpa del prota. Straff, que se encontraba serio, le mencionaba al prota que al parecer estaba equivocado en algo. Aunque era cierto que estaba cansado, aún no es suficiente para que no pueda enfrentarse a ellos. Y por supuesto haría que se arrepintieran de haberse arriesgado a entrar allí después de todo, mostrándonos así como un grupo de no muertos había comenzado a atacar al prota y a sus compañeros de inmediato. Pero antes de que estos siquiera pudieran acercarse al prota, observamos cómo los caballeros del prota ahora se habían abalanzado sobre los no muertos para atacarlos, dándole el tiempo hacia el prota de que hiciera todos los preparativos necesarios. Karnak inmediatamente comenzó a recitar un hechizo de nigromancia llamando a todas las almas desde lo más profundo del purgatorio. Este hechizo tiene por nombre Ecos del Inframundo. Vemos así como un montón de espectros invocados por el prota comenzaban a alzarse por los cielos y preparándose para atacar a todos los no muertos que se encontraran en su camino. Y gracias al trabajo en conjunto de todos los presentes, observamos como los no muertos literalmente no eran problema tanto para el prota como para sus dos caballeros, ya que estos se encontraban siendo derrotados fácilmente. Straff, por otro lado, observando la situación y jadeando del cansancio, preguntaba cómo pudo lidiar con todos ellos tan rápido, afirmando en ese entonces que no le quedaba más alternativa que utilizar su carta de triunfo. Nuevamente volvió a hacer una invocación llamando otra vez al demonio de Gehenna, el cual comenzaba a aparecer rápidamente. La caballero se encontraba preguntándose si acaso realmente era un demonio, mientras que Varos mencionaba más atrás que si acaso no estaba cansado de toda esa mierda. Karnak le preguntaba si acaso no es el mismo de la última vez, preguntándole si acaso no era demasiado repetitivo todo eso. Pero para sus adentros se mencionaba que suponía que su poder de nigromante también había llegado a su límite en ese instante. Mientras el demonio comenzaba a ascender por el círculo de invocación, observamos cómo el prota con su poder de nigromancia se encontraba al parecer reteniéndolo, causando que el demonio preguntara qué era todo eso. En ese momento, sonriendo, el prota le preguntaba que qué más podría ser. Eso se llama contrainvocación, y si había tenido un buen paseo entonces era momento de volver. Furioso, el demonio le mencionaba al prota que lo haría pedazos, justo en ese momento, mostrándonos así como al parecer se encontraba utilizando su energía para salir del círculo de invocación a la fuerza. Inmediatamente una enorme explosión se hizo presente en el sitio en el cual se encontraba el demonio, causando que las invocaciones, los espectros a los cuales había llamado el prota, comenzaran a desaparecer uno detrás del otro. Contento por haber salido completamente del círculo de invocación, el demonio le pedía a su contratista que pidiera lo que éste quisiera, ya que estaba preparado para pelear. Straff nuevamente le hizo la misma solicitud que hace unos momentos atrás, tenía que acabar con los hombres y traerle el cuerpo de la mujer completamente intacto. El demonio en ese momento mencionaba que iba a cumplir con el contrato, emanando así una enorme cantidad de energía que preocupaba un poco al prota y a sus compañeros. Preocupada, la caballero mencionaba que era una increíble cantidad de presión, mientras que por otro lado el prota se preguntaba el por qué, porque había dejado de cerrarse la puerta de invocación. Varos le mencionaba a sus compañeros que al parecer el plan no había salido según lo que habían preparado, aún así les ordenaba a estos que fueran a atacar. Y ya sin más alternativa, ambos terminaron recurriendo al plan del prota, y era atacar de frente al demonio que se encontraba parado justo delante de ellos. El combate había comenzado, el ataque combinado de ambos fue detenido inmediatamente por el demonio, el cual mientras se encontraba parado sonriendo les mencionaba que les daban risa a esos pequeños insectos. Inmediatamente este terminó realizando un ataque en donde se encontraban los caballeros, los cuales rápidamente saltaron para intentar esquivar, pero al parecer no había sido del todo bien planeado esto, pues de alguna manera habían sido alcanzados por el ataque e incluso terminaron cayendo detrás del prota un poco fuera de sí mismos. Varos, por otro lado, observando al demonio, le preguntaba a este último que qué tal le parecía eso, mostrándonos así 3 bolas de fuego que se dirigían hacia donde estaba el demonio, el cual con una sola de sus manos al parecer se encontraba absorbiendo la energía del prota y el ataque que éste había realizado, volviéndolo completamente inefectivo. La caballero rojo mencionaba que si ese demonio fuera un usuario de aura estaría casi al nivel de un caballero púrpura. Varos por otro lado mencionaba que si tan solo hubiese despertado su aura de batalla entonces no estaría luchando de esa forma, causando que el prota se impresionara un poco. Inmediatamente este último procedió a gritarle a Varos que era momento de comenzar con el plan P. Sorprendido, Varos le preguntaba al prota que si acaso aún estaba eso, mientras que la caballera se encontraba completamente sorprendida. Un rato después, observamos a Karnak que se encontraba colocando su mano en la frente de Varos. Karnak rápidamente mencionaba que sus parientes, mientras que la caballero roja observando la situación se preguntaba si acaso el prota no le había dicho que Varos no era uno de sus parientes. Continuando con el ritual, Karnak le mencionaba a Varos que tenía que abrir su mente y aceptarla, esa era una orden de su maestro, mostrándonos así como al parecer tanto Varos como la caballero roja se encontraban conectándose. En ese momento el plan P era la posesión, mostrándonos así como al parecer Varos ahora se encontraba en el cuerpo de la caballero rojo. Varos emocionado mencionaba que había pasado un tiempo desde que se había mudado al cuerpo de otra persona, mientras que la chica se encontraba pensando que por Dios, estaba hablando como si fuera ella. En ese momento, el prota, como si estuviese controlando a un Pokémon, procedía a llamar a esta combinación de almas como Sarabaros, ordenándole que fueran a atacar de inmediato. Por supuesto, el alma de la chica se encontraba mencionando que ese nombre le parecía demasiado estúpido. Varos, por otro lado, lanzándose al ataque, le pedía disculpas a la señorita Zarati porque iba a tomar prestado su cuerpo por un rato.
La chica lo único en lo que podía pensar era que tenía que tratarla bien y asegurarse de devolver el cuerpo en una sola pieza. El demonio, que sabía perfectamente los planes del prota, preguntaba que cómo se suponía que un bastardo que no es usuario de aura se encontrara utilizando el aura de batalla en el cuerpo de otra persona. En ese momento, Sarabaro se encontraba justo delante del demonio mencionándole que quien había dicho que no podía utilizarlo, causando que el demonio se quedara confundido. Pero antes de que siquiera pudiera reaccionar, fue alcanzado por un ataque mientras mencionaba que eso le daba mucho asco. Varos, mientras se encontraba observando fijamente al demonio, le mencionaba que utilizar el aura de batalla de otras personas era completamente su especialidad. El demonio, algo preocupado, se mencionaba que había apuntado perfectamente a su apertura y era mucho más fuerte que antes, por lo cual eso iba a ser un poco más difícil ahora. De regreso con Varos, el aura de batalla en el cuerpo de la señorita había cambiado completamente, causando que ésta se preguntara si acaso ahora su aura era azul. Añadía que se había convertido en un caballero azul y se preguntaba si acaso eso era debido a que Varos ahora se encontraba utilizando su cuerpo. Este último le mencionaba a la señorita Zarati que su poder latente era completamente increíble, y por supuesto, gracias a eso podría pelear con un poco más de comodidad después de todo, mostrándonos así cómo se lanzaba directamente hacia donde estaba el demonio, el cual, pese a estar jactándose hace unos momentos de su increíble y majestuoso poder, al parecer no podía hacer nada en contra de los ataques que se encontraba realizando Varos. Este último seguía atacando libremente, mientras que el demonio lo único que podía mencionar era que todo eso le daba asco, e incluso comenzaba a pensar que de ninguna manera pensaría que perdería. Inmediatamente el demonio fue sacado de sus pensamientos al darse cuenta de que Varos se encontraba peligrosamente cerca de su cabeza y comenzó a insultar en ese momento para luego balancear su espada y hacer que éste retrocediera, cosa que resultó ser bastante efectiva. Pero al parecer las cosas se habían invertido, ya que Varos ahora se encontraba confiada, y sí, confiada porque está en el cuerpo de una mujer, mencionándole al demonio que si acaso eso era todo lo que tenía para mostrarle. Completamente exhausto y con cicatrices en todo su cuerpo, el demonio le mencionaba a Varos que era un completo monstruo. Pero aún así el demonio no se había dado por vencido, mencionándole que no tenía que creer que había ganado solamente por eso, ya que una vez que deje de poseer ese cuerpo todo se habría acabado, realizando así un poderoso ataque en la dirección en la cual se encontraba Karnak, para luego mostrarnos una enorme explosión en el sitio en el cual había impactado. El demonio comenzaba a reír estrepitosamente mencionándole al prota que había sido demasiado descuidado, llamándolo simple y miserable humano. Karnak le preguntaba al demonio qué era lo que estaba diciendo, ya que, Dios mío, era completamente increíble, tanto el que convocó como el que fue convocado, seguramente ambos se dejaban engañar fácilmente. En ese momento el demonio estaba confundido ya que no sabía qué era lo que estaba sucediendo, mostrándonos así como al parecer el prota tenía múltiples copias alrededor del demonio. Sonriendo, Karnak le mencionaba al demonio que si acaso estaba pensando que esto no iba a saber qué era lo que estaba planeando, a lo que el demonio le respondía al prota que entonces todas esas son ilusiones. Confundido, el demonio se preguntaba entonces a quién debería de acabar, mientras que Varos se encontraba por detrás de este y al parecer se encontraba a punto de realizar un poderoso ataque. Vemos entonces que Varo había realizado su ataque perfectamente, cortando múltiples partes del cuerpo del demonio. Inmediatamente el demonio malherido se encontraba pensando que se había esforzado demasiado para salir de la contrainvocación, así que ahora no tenía el suficiente maná. Mientras se sujetaba a las heridas, se encontraba mencionando que pensar que un simple humano sería capaz de hacerle algo como eso. Inmediatamente observamos como un círculo mágico comenzaba a aparecer debajo de los pies del demonio, mientras que Varos procedía a mencionar que la puerta de invocación había vuelto. Retirándose, el demonio le mencionaba al prota que ya lo vería, se retiraría por ese momento, pero cuando regrese se las vería con este primero. Entonces, cuando eso pase, se aseguraría de que no pueda morir o vivir, y esa sería una promesa del inframundo. Furioso, Karnak le mencionaba al demonio si acaso estaba tratando de correr después de todo lo que habían hecho, preguntándole si acaso lo dejaría ir así como así. Bueno, chicas y chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor háganmelo saber dejando su like, comentando y compartiendo este video para poder llegar a muchas más personas. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios intercambio de alma. Aprovecho también para darle las gracias a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De todo corazón se los agradezco a todos. Y ya sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.